Bueno, vamos entonces a conversar con Isabel. A mí me gusta siempre hablar, los que han venido en algunas sesiones ya lo conocen, siempre me gusta comenzar con un recuerdo, una imagen que describe el gran escritor alemán de origen sefardí, Elias Canetti, que fue premio Nobel, digamos, como escritor alemán hace ya unos cuantos años, y que, entre otras cosas, escribió una extraordinaria autobiografía, ¿no? De varios tomos incluso, a la que le puso el nombre de La lengua absuelta, que fue una primera tentativa de traducción, porque también se ha traducido como La lengua salvada. En esas primeras líneas, Elias Canetti trata de recordar la imagen de infancia que más remota él tiene, y es muy interesante porque digamos, en relación al comienzo, es como una imagen ideal, ¿no? Él está más o menos, él recuerda estar de 4 años con la señora que lo cuidaba, con el aya, ¿no? Y bueno, era su adoración, y ella también era adoración con el crío, ¿no? Pero llega un momento en el cual la familia Canetti contrata los servicios de un jardinero. Ese jardinero comienza como a cortejar al aya, y comienza allí un romance un poco clandestino. Entonces, en el momento en que el niño ve el aya en los brazos del jardinero, el niño no entiende, y el jardinero lo amenaza, ¿no? Le dice, si dices algo de esto, te corto la lengua, ¿no? Te voy a cortar la lengua, y ese era el gesto que hacía. Bueno, Canetti dice que afortunadamente la pudo salvar, ¿no? La pudo salvar, y bueno, entre otras cosas pudo construir esa biografía, que es realmente una de las grandes referencias como biografía que se han hecho. Bueno, yo te preguntaría, espero que no haya habido jardineros, pero te preguntaría posiblemente una idea, una imagen de infancia que recuerdas como primeriza. Sí. Bueno, a mí me admira muchísimo que la gente tenga recuerdos tan nítidos a una edad tan temprana como a los 4 años. Mi memoria es frágil, lo sigue siendo. Entonces, yo recuerdo más bien sensaciones, y entiendo que están asociadas más bien a un recuerdo vicario, o sea, relatado por mi madre, y que yo lo he fijado como propio sin serlo, ¿no? Como si te lo apropiaras. Sí, como si me lo apropiara. Realmente son sensaciones, la imagen de una azotea, el miedo a algo inconcreto. Se nos exigía además un silencio en los juegos, también recuerdo eso. Y luego mi madre ya le ha puesto relato al asunto, ¿no? Y ahí es donde yo digo que es un recuerdo suyo más que mío, ¿no? Está ubicado en la calle Santa Rosalía de Santa Cruz. Yo debía tener 4 años, más o menos. Vivíamos en aquel entonces en una vivienda habilitada en la azotea de una pensión. Y el miedo seguramente me lo trasladó mi madre: no te acerques al muro, hay peligro. Y también está el llanto de un bebé,
el llanto de un bebé que debe ser mi hermano pequeño. Y luego el silencio, porque claro, vivíamos en la azotea, en una pensión llena de gente, y entonces debíamos jugar en silencio, cosa bastante complicada para unos niños tan pequeños. Ya después, el recuerdo que sí corresponde a la propia vivencia, el primero que tengo así bastante nítido, ya yo tendría 6 años. Y entonces, por eso me admiro, por ejemplo, mi hijo cree recordar cosas de cuando tenía 2 años. O sea, me parece imposible. Pues yo a los 6, y a los 6 ya fue en Tacoronte. Mi infancia estuvo llena de mudanza. Bueno, toda mi vida lo ha estado realmente. Ya para ese entonces, a los 6 años, vivíamos en Tacoronte, y sí recuerdo con absoluta nitidez el patio de la casa de Tacoronte. Y el patio de la casa de Tacoronte era nuestro país. Era nuestro país, un país sin cercas. Y cuando digo nuestro, estoy hablando de mis hermanos y yo, o yo y mis hermanos, porque yo era una prolongación de ellos y ellos una prolongación mía, éramos los 3. Y el recuerdo que permanece fijo es el patio en los días de lluvia. Era como una convocatoria no escrita, llovía y los 3 bajábamos la escalera hacia el patio para arrinconarnos en un sitio que estaba cubierto y entonces disfrutar de la lluvia, o sea, sintiéndonos a salvo de ella porque estábamos cubiertos, pero fascinados por lo que estábamos observando, ¿no? Entonces... Ese podría ser el primer hogar, el de Tacoronte, digamos. Sí, sí. Ese es el primer hogar. Y más allá, digamos, de la travesura de la infancia, ¿cómo era ese hogar? ¿Quiénes de los mayores, quiénes estaban allí? ¿No? ¿Habían, por ejemplo, abuelos por casualidad? Sí, los abuelos estaban en El Hierro. Ajá. Y al Hierro íbamos los veranos y los abuelos están muy presentes y El Hierro también, pero El Hierro como verano, ¿verdad? Pero en Tacoronte, en ese hogar, como tú lo llamas, primero, estaba mi padre, mi madre y yo. Y mis hermanos, obviamente. ¿Había libros en ese hogar? No. ¿Música? Los libros llegaron, la música sí. Los libros llegaron un poco más tarde, cuando ya vivíamos en Lanzarote. O sea, esto es... Por eso les digo que... ¿Y cuándo los lanzaron a Lanzarote? Bueno, música sí había. Sí había. ¿Por qué? Porque mi padre, aunque se ganaba la vida como alicatador, provengo de una familia bastante humilde, se ganaba la vida con eso. ¿Pero qué era él? Era músico. Con un oído perfecto. ¡Qué maravilla! Tocaba cualquier instrumento, autodidacta, ¿no? Porque era solo escuchar y transmitir. Tenía una voz de barítono, cantaba maravillosamente y entonces la música estaba presente siempre en casa, sobre todo la guitarra de papá. Papá llegaba de trabajar y lo primero que hacía era coger la guitarra y tocarla, ¿no? Porque, claro, venía con las manos llenas de cemento del trabajo. Claro. Y tenía que... La guitarra, la música era su salvación, ¿sabes? ¿Y qué tipo de música era? ¿Era música canaria, popular? Había... De todo. De todo. De todo. Canarias, recuerdo las malagueñas. Cantaba unas malagueñas que, me emocionaba. Pero él tocaba casi todo, incluso improvisaba y hacía sus propias... ¿Llegó a formar parte de algún grupo? Sí, ya en Lanzarote se unió a los Amigos de la Música, el Círculo de Amigos de la Música, y recibió clases de solfeo y después llegaron a casa el acordeón, la mandolina, incluso mis hermanos creo que también se unieron a él en algún momento y uno de mis hermanos heredó
heredó esa facilidad para el canto y para la música. ¿Y la decisión de irse a Lanzarote fue? La decisión de las diferentes mudanzas que tuvimos siempre estaba relacionada con el trabajo de mi padre. Ya. Cuando nos mudamos a Tacoronte fue porque estaba en boom Puerto de la Cruz y los hoteles que se estaban fabricando y el turismo y todo esto. Cuando esta etapa terminó, comenzó en Lanzarote y allá que nos fuimos a Lanzarote y allí pasamos 8 años. En Lanzarote escribí mi primer poema y fue cuando entraron libros a mi casa por primera vez. Era una enciclopedia que agradezco a mi padre enormemente que la haya comprado. Enciclopedia de UTEA para la Juventud, me acuerdo que se llamaba. Todavía está en casa, como una reliquia. En las últimas páginas de cada uno de los tomos estaba el área de la literatura. Y yo disfruté eso muchísimo. ¿Y llegaste allí, digamos, a esa parte final de los libros sin ningún tipo de recomendación, de consejos, ¿no? ¿Llegaste allí y eso te gustó? Yo era una niña bastante solitaria y no me permitía mucho salir y estar en contacto con amigas. Entonces la lectura fue un refugio y una salvación. Entonces, digamos que yo hojeaba todos los tomos, biología y todo el tal, pero la parte que más me interesó era esta de la literatura. Pues ahí me adentré, por ejemplo, siendo muy, muy pequeña, en el Decamerón. ¿Recuerdas que hay un poema sí, ahí? ¿Cómo no? Lectura prohibida, pero a mí me fascinaba. Me fascinaba. Sí. Y empecé a leer poesía de García Lorca, de Juan Ramón Jiménez. ¿Y en ese momento, digamos, tenías cuántos años? 9, 10 años. Leyendo el Decamerón a los 10 años. Sí. Muy precoz. Algo mal iba a pasar. Muy precoz. Cuéntanos de, digamos, los años en educación primaria. ¿Qué maestros, maestras recuerdas? ¿Compañeros, compañeritas? No sé. Recuerdo a uno especialmente, Don Juan. De los demás he olvidado el nombre, pero de Don Juan no. Era en el Colegio San Martín de Porres, en Arrecife. Y en aquel entonces, no sé si alguno de ustedes lo recuerda, las tareas para casa eran llenar planillas, llenar cuartillas, copiando de algún libro. Y entonces yo en algún momento me atreví a poner en esa cuartilla un poema hecho por mí. Y entonces don Juan me alentó a seguir haciéndolo. ¿Sí? Y eso fue fabuloso para mí. O sea, el hecho de escribir a esa edad, Isabel, fue, es decir, solamente tú. Ahí no hubo una recomendación, algo que tú hayas visto, eso fue... No, un trabajo, fue... lo recuerdo también con absoluta nitidez. Fue leyendo un poema de Juan Ramón Jiménez, Pájaro que encanta, ¿qué cantas? Y la lluvia siempre me ha perseguido. Siempre me ha causado fascinación y siempre está, debe ser por eso lo de a instancias del agua. Estaba presente la lluvia también con mi primer poema. Yo estaba observando cómo se movían las gotas en el cristal de la ventana. Después de haber leído ese poema de Juan Ramón Jiménez, yo dije, claro, ahí está. El pájaro de agua, ¿qué encantas, qué cantas? Y entonces me atreví a escribir mi primer poema, que desapareció, pero seguro que había algún ave por allí presente y el agua también seguramente estaría allí. ¿Y los guardabas, esos poemas? Los guardabas, pero con las mudanzas y las cosas se fueron perdiendo. Algún cuaderno conservo de la adolescencia. Lo miro con bastante ternura. Precisamente sobre los años de adolescencia, que me imagino que corresponden más al bachillerato. Sí. También allí, digamos, alguna relación importante, algunos amigos, amigas
También profesores que hayan sido importantes. Sí, Sí. bueno, de esa etapa en relación con la escritura recuerdo que en lo que después se llamó Instituto Poeta Viana, que antes era Instituto Femenino, abrieron una convocatoria de un concurso de poesía y yo presenté un poemario titulado Trasluz y lo gané. Entonces eso me animó también Claro. a seguir escribiendo. ¿Todavía estabas No, ya eso fue en Tenerife. en Tenerife? Volvimos a Tenerife. Y de Tenerife, Venezuela. ¿A qué edad? Mis padres emigraron a Venezuela, fue una migración tardía porque fue en el año 75, Sí. cuando ya mucha gente estaba de vuelta. Sí. Mi padre... ¿Por qué tomó esa decisión? Mi padre siempre se acostumbró, yo creo, a las mudanzas, creo yo, o estaba huyendo hacia adelante, no sé, en busca de algo que no sé qué era. Y mi padre estaba haciendo todo lo posible por irse a Canadá. Sí, había un programa de... Cuando regresamos de Lanzarote, mis padres se encargaron de una pensión en la calle Castillo y allí mi padre conoció a dos chilenos que estaban preparando viaje para Canadá. Y mi padre en secreto estaba preparando todo para irse, hasta que mi madre lo descubrió. Entonces mi madre dijo, no, esta vez no te voy a seguir a Canadá porque los chicos ya están grandes, otro idioma, no, me niego en rotundo. Si quieres viajar en todo caso a Venezuela, porque allí están mis dos hermanas. Y mi padre dijo, vale, pues a Venezuela. Y a Venezuela nos fuimos. A ver, ¿y esos primeros años en Venezuela, dónde llegaron? ¿Dónde vivieron? Llegamos a... Bueno, yo tardé 2 años más en irme. Ellos se fueron en el 75, yo terminé aquí el bachiller y estuve viviendo con una tía abuela hasta que ya la insistencia de mis padres ya no podía negarme y con 18 años me fui para Venezuela. ¿No tenías ganas de irte? No, no tenía ganas de irme porque ya había terminado el bachiller, tenía amigos, seguramente algún amor. Y entonces me fui obligada. Ya. Me fui obligada. Entonces llegaste a los 18 años. A los 18 años a San Félix. San Félix, en el sur. Sí, y a una isla dentro de la San Félix que era la Fundación La Salle, el campus, sí. Que estaba además cercado, donde mis padres trabajaban. Y fue muy duro. Fue un año, el primer año fue muy duro, hasta que decidí, bueno, o te acostumbras o te mueres. Y entonces, pues... ¿Pudiste seguir estudiando en Venezuela? Sí, ese año tuve que hacer la equivalencia del bachiller y luego ya me preinscribí para la universidad en Caracas, bastante lejos de San Félix. Y bueno, salí aprobada, o sea, admitida en la Escuela de Letras. ¿De la Universidad Central? De la Universidad Central, y allí me fui, aunque no me gradué. No te graduaste. ¿Cuántos años en la escuela? Como 5 semestres. 5 semestres, como la mitad de la carrera. Sí, como 5 semestres. ¿Qué profesores importantes tuviste en la Escuela de Letras? Porque habían profesores importantes en esos años. Había muchos profesores, pero yo solo recuerdo, hay un nombre que lo abarca todo, que es Rafael Cadenas. Sí. ¿Lo tuviste como profesor? Lo tuve como profesor en la asignatura Literatura y Vida. Y vida, sí. Sin duda, yo creo que o la vida me llevó a la Escuela de Letras para conocerlo, porque además muy marcador en mi poética, sí. Sí, lo es. ¿Algún otro profesor? Tienes que haber estado con María Fernanda Palacios. María Fernanda Palacios, sí. Hani Oso, que también era una gran poeta. Yo tengo como una
en eso, ya digo que mi memoria es selectiva y se queda solo con algunas cosas. ¿Y después de dejar la escuela de letras, a dónde te vas? Regreso a Puerto Ordaz. A Puerto Ordaz. Sí, yo dejo la escuela de letras o dejo la carrera por una cantidad de circunstancias, pero seguramente la más importante sea el amor. Lo digo porque ahí está presente el culpable. ¿Y el amor estaba en la escuela de letras o en no, San Félix? El amor estaba en Puerto Ordaz. En Puerto Ordaz. El amor estaba en Puerto Ordaz y Caracas y Puerto Ordaz están muy lejos. Muy lejos. Muy lejos. Y entonces se me hizo muy difícil. Y no es que él me obligara ni muchísimo menos, en absoluto. Él quería que yo siguiera. Pero decidí dejarlo. Decidí dejarlo porque entré como en depresión y me fui. ¿Y el hecho de irte de la escuela te afectó un poco? ¿Hubieras querido seguir? Yo creo que sí. Sí, ¿no? Claro. Yo creo, pasado el tiempo... Porque estaba cerca ya. Pasado el tiempo lo veo como, bueno, una asignatura pendiente. O lo vi. Ya cada vez menos. Ya cada vez menos. Ya estoy reconciliándome con la persona que soy. O sea, esto fue lo que sucedió y... ¿Puedes pensar en algún, no sé si en el periodo de la escuela de letras, pero puedes pensar en algún momento en el cual te hayas dicho, lo mío puede ser la escritura? O aunque sea como una... Es que lo era, lo fue desde Ya lo era. siempre, desde los 9 años. Lo que no me planteaba es la palabra escritora, ni la palabra poeta, ni siquiera en publicar, pero yo escribí, era mi vida, o sea, como mi padre era músico, yo era poeta. O sea, aunque me dedicara a otra cosa, aunque me ganara la vida de otra manera. Mi forma de posicionarme en el mundo era ese. Mi forma de mirar también. Qué bien. Tienes que haber comprado libros de poesía en la universidad. Pocos porque el dinero era escaso. Entonces, pero los libros eran baratos pero, en ese momento. Un poco. Pero bueno, se traían de la biblioteca y leer, he leído mucho, pero no suficiente. Me queda muchísimo por leer. Muchísimo. Era un momento en esos años 70, la presencia de Monteabel Editores era muy fuerte. Claro. Ahí estaba yo de cabeza, me compré 2 libros. Adivina cuáles. Bueno, difícil. Intemperie. Intemperie. Es un libro de Rafael y Taveras. Memorial. Y Memorial. Y esos están en casa como, claro. Pero además bien usados, bien muy usados. Sí, muy usados. Primeras ediciones. Primeras ediciones. Sí. Intemperie, creo que la primera edición fue de la Universidad de los Andes. Intemperie. Y Memorial sí era de Monte Ávila. De Monte Ávila. Sí. Muy bien. Sí. Bueno, qué bueno que me aclaraste la parte de letras porque no la... Aparte de cadenas, bueno, y me imagino con la cantidad de materia que tuviste, ¿puedes pensar en alguna otra influencia? ¿Puedes pensar en autores que hayan significado para ti mucho en esa etapa? No sé si me atrevería a decir influencia, porque igual, no sé, podría sonar pretencioso, pero todo lo que he leído, o sea, lo que yo creo que le pasa a todo el que escribe, o sea, uno siempre escribe sobre lo leído, y cuando digo sobre, no quiero decir acerca de, sino encima de lo leído, de lo vivido y de lo no vivido, que también tiene peso, lo que pudo haber sido y no fue, e influencias, pues todas las lecturas, incluso las que no me gustaban, las que consideraba malas, para no imitar. También, yo qué sé, yo perseguía la concisión de... Bueno, lo sigo haciendo, perseguía y persigo
la concisión de cadenas, esa capacidad, esa densidad, ¿no? Concentrada en 3, 4 versos en medio del resto de la página en blanco. Y lo que él llama latido, sí, pues, que te deja ese latido interno tan esto. Yo perseguía eso. Sí. Y yo perseguía la musicalidad, y lo sigo haciendo, porque es obsesión en mi poesía, de Lorca, de Miguel Hernández. Claro. Musicalidad, claro. La musicalidad. Claro. Porque, no sé, cuando veo el poema como escrito como si fuera una partitura, como una partitura. Entonces, así como las partituras tienen silencios, corcheas, semicorcheas, negras, blancas, pues yo distribuyo el poema también de esa manera. También ahí está la influencia de mi padre en la música. Sí. Es bueno, perdón, compartir con el público y eso estoy viendo por la fecha que te tocó a ti, que en la Universidad Central de Venezuela, en los años 67 y 68, produjo un fenómeno que se llamó la renovación. Y eso fue algo muy impulsado sobre todo por estudiantes. Eran estudiantes, digamos, contra la academia, ¿no? Y, bueno, por supuesto, algunos profesores. Entonces, claro, la Escuela de Letras, que fue, bueno, entre otros, fue fundada por Mariano Picón Salas, ¿no? Sí. Un gran ensayista del siglo XX, pero una escuela de letras, digamos, clásica. A partir de la renovación, la carrera de letras se dividió, y esto es muy particular, en 3 grandes áreas. Eso te toca a ti. Una por la científica, que era lingüística, los que se iban fuerte por el tema de lingüística. Otro que era, digamos, literatura como tal, o sea, por ejemplo, estudiar literatura occidental, estudiar tal. Y había una tercera que era tremenda, que le pusieron la etiqueta de necesidades expresivas. Bueno, ahí cabía cualquier cosa, ¿no? Necesidades expresivas. Entonces, el ambiente era curiosísimo porque, claro, uno podía ver en un momento dado un estudiante que la cosa era lingüística y Jacobson y Saussure y toda la academia. Pero en las necesidades expresivas, que ellos eran talleres de poesía, talleres de teatro, había un gran, no sé si te tocó, ojalá te haya tocado a Rafael López Pedraza, sí. En la parte de necesidades expresivas, sí. Que fue un discípulo directo de Jung, y era, bueno, persona que entraba en la clase de López Pedraza, cambiaba completamente, o sea, la visión de mundo, ¿no? Y todos los escritores también que estaban, Hani Oso, de Eleazar León, en fin. Bueno, nada, sí. Que te tocó una etapa extraordinaria, sí. Y que no era absolutamente raro que muchos graduados se iban sencillamente por la creación, ¿no? O sea, por la creación. Bueno, sí. Magnífico por ese lado. Bueno, más acá, por lo que te conozco y hemos hablado en etapas más... bueno, ¿por qué no nos explicas antes la vuelta otra vez a Canarias? ¿Cómo fue? Después de... La vuelta a Canarias fue una decisión consensuada con mi marido. Venezuela, lamentablemente, se estaba convirtiendo en un lugar poco seguro. Sí. Tuvimos varios episodios que prefiero olvidar y entonces pues decidimos probar suerte, o sea, intentar. Siempre no vendimos nada, dejamos la casa y todo esto y venirnos un poco como a la aventura, 6 meses. Y nos quedamos. Nos quedamos porque, aunque echaba mucho de menos muchas cosas de Venezuela, quien estuvo en Venezuela vivirá siempre
en quien vivió en ella. Fue maravilloso sentir que podía caminar en la noche con mis hijos de la mano sin mirar hacia atrás. Sí. Y esa paz no tenía precio. Y entonces decidimos quedarnos. Y en el momento de estar aquí de vuelta, ¿comenzaste a familiarizarte de pronto con personas que también estaban en el ámbito de la escritura? No, ¿Cómo fue eso? Mi trabajo era solitario. ¿Y no lo podías compartir con nadie? Pues estaba instalada en una empresa, que era la empresa familiar, en la crianza de los hijos. La poesía nunca me abandonó, yo seguía escribiendo, además de forma compulsiva y obsesiva. Pero no, estaba aislada de... Bueno, y cuando digo aislada, lo único que me atreví a hacer, por ejemplo, es enviar algunos poemarios a concursos. Y de esa manera pues gané un accesi del Emeterio Gutiérrez al Velo o gané el primer premio de poesía a Puerto Veracruz, allá por el año 95, creo. Y nada más. Luego también mandé un poemario, Isla Absoluta, al premio Pedro García Cabrera. Y el jurado recomendó la publicación de la obra, pero como las bases establecían un único premio, claro. Pues allá que me fui yo a Fundación Caja Canarias me dijeron no, es un premio único y nada. Y luego ya en el 2005 lo publiqué por mi cuenta. De hecho, todo, a excepción de A Instancias del Agua, sí. Todos mis libros son de autopublicación. O sea, y este que mandaste para el concurso fue el primero publicado. ¿Que lo publicaste tú? No. ¿No? No. La labor de no estar salió en un... ¿cómo se llama esta? Con un cuadernito pequeño que publicó el Patronato de la Juventud del Puerto Veracruz. Era como una plaqueta. Como una plaqueta, sí, esa es la palabra. Y luego el accesi del Emeterio Gutiérrez al Velo no se publicó. En el 2005 publiqué por mi cuenta Isla Absoluta y luego ya vino Cuaderno de Viaje. Bueno, este sí me fue publicado por... Isla Absoluta sería el primero. Isla Absoluta sería el primero, luego Cuaderno de Viaje, que sí me lo publicó AOC, sí. Begging Book. ¿Por qué no nos lees un poema de Isla Absoluta? No, Isla Absoluta no lo traje. No lo traje. No. Entonces el siguiente sería... El siguiente es Londres no mira al mar. Londres no mira al mar nació a raíz de que... mis hijos recién graduados mudan su vida a Londres y donde yo paso pues largas temporadas. Y siempre llevo conmigo un cuaderno donde voy anotando ideas, poemas, y personajes y lo que se me ocurre. Y ahí va yo anotando toda mi experiencia en Londres y de allí salió Londres no mira al mar. Donde se indago en esa suerte de desconexión del ser, cuando uno se ve obligado a abandonar su vida para moverla a otros contextos. Yeah. Claro, me vi un poco también reflejada mi propia vida, ¿no? Que se repetía en mis hijos. Y lo dividí en dos partes, underground y overground. Okay. ¿Por qué? Bueno, tienen una doble lectura. Digamos que overground son los poemas más de superficie y underground los más ocultos. Y underground los más ocultos. Porque allí en los andenes, en sus proximidades, en esos trenes de ida y vuelta, es donde
conocí los personajes que aparecen aquí. Y digo personajes porque alguien me dijo, bueno, este libro tuyo, este poemario tiene vocación de novela. Y seguramente. hay mucho personajes aquí dentro de Londres no mira al mar. A ver, está escrito como, aunque las voces sean múltiples, está escrito como un diario. Les leo noviembre 22, domingo. Mañana de museos. He ido en busca de una vieja reliquia, un pasado que aúlle sin pretextos, que me explique el porqué, la razón de esta ausencia, que me diga al oído cómo cruje la infancia si el mar no la rodea. En busca fui de una piedra roseta que codificara la nostalgia, un expolio de todo el desarraigo de este domingo lleno de imperios derruidos. O por ejemplo, diciembre 31, las 12. La lluvia no sacia esta memoria rota, no suenan aquí las campanadas, nada anuncia el estupor del doblar que precede a la caída y al comienzo. Nada salvo la lluvia se adhiere a las palabras que rebotan sobre las 12 ausencias. Muy bien. Bueno, una pequeña muestra. Una pequeña muestra, sí. Perdón. Luego me aventuré, porque se cruzó en mi camino Antonio López Ortega y fui su alumna en un taller en un doble taller, un taller de narrativa y luego también el de poesía. Pero en el de narrativa trabajamos el microrrelato y como soy una osada, me atreví a publicar esas tentativas. ¿Por qué tentativas? Porque muchos de los relatos pretendían serlo y se quedaron a mitad del camino. Y usé una palabra que tú usas muchísimo y que a mí me encanta, que es tentativa. Entonces, yo considero que no todos son microrelatos, sino que son tentativas o ejercicios de aproximación a, sí. Pues... Pero todos son muy poéticos. Todos son muy poéticos porque la poesía manda. Muy bien. La poesía manda. Les leo dos pequeñitos. Sí. El primero, Resurrección. Ahí se trabaja la intertextualidad. La mano se alarga para tocar un lomo de piel desteñida y algo pasa. Es como si al mismo tiempo irrumpiera el aire en los pulmones y en las páginas. Apenas ha sido acariciar el empolvado tejuelo para que el libro recobrara existencia. Invencible y eterno, lo vemos iluminar la antigua biblioteca. Erguido sobre la idea desde la que construyó su última obra, el genio Tolstói consuma el milagro. Alza la voz y ordena de nuevo: Dmitri Ivanovich, levántate y anda. Muy bien, muy bueno. Y otro pequeñito, Muñeca. Muñeca. Cortaba las costuras del vestido y aunque le apeteciera, no lloraba. Cada día una pieza, el canuzú rosado, las mangas arruchadas, el talle con un ribete de nido de abeja, el brillo de los ojos, las ganas de jugar a ser lo que no era. Nadie te va a querer como te quiero yo, le repetía, una vez más mientras lo hacía. Y la falda se desprendió, rodó con ella hasta el suelo convertida en un retal sin nombre. Muy bien, estupendo. Bueno, como has comentado que digamos, tu sentimiento alrededor de la creación es de mucha intimidad y de compartir muy poco, Sí. pero sorprendentemente, y ese fue un poco en el ambiente en el que te conocí, sin embargo, tú has dirigido muchos talleres, has formado a gente, es decir, tienes una parte pedagógica importante y bueno, digamos que en ese campo has dado mucho. ¿Cómo te has sentido en relación a eso? ¿No?
Sí, bueno, empezó casi por casualidad. Una asociación de mujeres herreñas me invitó un día a dictar un taller de lectura dirigida. Mujeres sencillas, muchas de ellas libres ya de trabajo y de responsabilidades, que querían hacer algo distinto, y a quienes les gustaba leer. Y una de las personas que llevaban la asociación, que me conocía, digo, yo creo que tú eres una buena candidata porque eres herreña, porque conoces a muchas de ellas, para que las acerques a la lectura y tal. Y entonces, pues, acepté el reto y resultó ser una experiencia enriquecedora que se prolongó por 12, 13 años. Qué bonito. Después los talleres fueron creciendo, un día haciendo un pequeño ejercicio narrativo, siempre buscando ideas para innovar, para hacerlo más lúdico y más divertido. Pues descubrimos que les encantaba escribir, sobre todo la parte de memoria, ¿no? Sí, claro. Siempre en un formato pequeño, porque al tratarse de un taller, pues... y luego fue el taller derivando de forma natural hacia un taller de escritura. Y ese taller dio como fruto durante ese tiempo de dos antologías, con los mejores trabajos de cada uno de los componentes. Cada jueves a las 7, Ventanas de Papel. Y la verdad es que fue una experiencia preciosa de la que aprendí muchísimo. Claro. De la que aprendí muchísimo. Más que enseñar, aprendí. Yo solo trasladé mi amor por la palabra, mi pasión por la literatura y mis escasos conocimientos, los que tenía a mano. Pero me ayudó también para investigar, para leer, para descubrir en los otros, pues, cantidad de cosas, ¿no? Sí. Sí. Después, después de esa etapa, o en todo caso de estos libros, yo siento que es en el momento en que yo conozco más de cerca a Isabel, siento que da un salto importante en relación o mejor dicho, con su último libro, que se llama Instancias del Agua, que tuve la fortuna de verlo crecer y que fue finalmente editada por Pretextos, ese libro, ¿no? Yo tengo aquí una cosa que me gustaría compartir. En relación a mi lectura de Instancias del Agua, yo he visto lo siguiente, para resumir. Un gran equilibrio entre forma y fondo. Eso es un poco obvio, pero no tan obvio. A la gente se le olvida a algunos, ¿no? De manera entonces de un gran equilibrio entre forma y fondo. El lenguaje finalmente como el gran protagonista, ¿no? El lenguaje como el gran protagonista. Es decir, lo que se dice siempre es más importante que lo que se cuenta, en todo caso. Un quiebre constante de la versificación. Eso es muy importante. O sea, los poemas de Instancias del Agua, hay también como hay una caligrafía, ¿no? Hay unos saltos. Me recuerda un poco a Mallarmé, ¿no? Me recuerda un poco lo que hacían los simbolistas, pero a ella se le da de manera muy natural. Lenguaje como gran protagonista, un quiebre constante de la versificación, un cierto hermetismo que parece herencia de la escuela simbolista, ¿no? Es muy fuerte, es decir, la poesía en general de Isabel, pero en este libro más, sí, hay una cosa hermética, es difícil entrarle al poema, ¿no? Hay que leerlo, bueno, como la gran poesía, ¿no? Hay que leerla y leerla y leerla para que vaya
entrando, ¿no? Todo eso me parece importante. Bueno, la musicalidad por delante, ¿no? Sí, obsesión. Eso es así, ¿no? La musicalidad por delante. Esos quiebres en los versos, igual lo que persigue es eso, es mi forma de buscar musicalidad. Sí, sí. Luego la asonancia siempre está presente, o sea, La asonancia, y me ayuda también a buscarla. Sí. No la persigo, pero viene de forma natural. Y la métrica, totalmente alejada de la métrica, porque cuando la busco, la poesía desaparece. No, claro, claro. No soy yo. Entonces, sí, hablaba entonces de un cierto hermetismo, la musicalidad, sí, la suspensión, finalmente la suspensión del hilo narrativo, ¿no? Eso no importa tanto. Y también una especie de, a ver, yo puse aquí el reino de impresiones e intuiciones, que también está en la poesía, ¿no? Cosas que se ven, pero que se ven no de manera definitiva, ¿no? Bueno, todo eso está allí, ¿no? Entonces, bueno, nuevamente me parece una poesía importante, una poesía muy singular, muy propia, ¿no? Y nuevamente frente a eso me hago la pregunta sobre tus lecturas, tus distintas lecturas, ¿no? Las tradiciones, por ejemplo, no sé si podemos, bueno, por supuesto de poesía escrita en español tenemos que hablar y ahí hablamos para comenzar de toda la tradición hispanoamericana y por supuesto la peninsular, la española, pero por ejemplo pensar en otras grandes tradiciones, en la tradición francesa, alemana, la norteamericana, que además tiene esa secuencia de poetas, mujeres, Sí. que ha sido determinante, ¿no? En los últimos tiempos. Sylvia Plath, por ejemplo. Silvia Plath, sí, Elizabeth Bishop, Sí. Sharon Olds, Sharon Olds, sí. Ida Vitale, Pizarnik, Alejandra Pizarnik, sí. Yolanda Pantin, que la descubrí un poco más tarde. Sí. Pero volvemos lo tocamos ese Sí, punto hace poco. Yo creo que es la unión de todo, todo lo leído, todo. La infancia también muy marcadora, está muy presente en mi poética. Y el paisaje como epidermis, como segunda piel, como el paisaje le regala a mi poesía palabras. Mi poesía está la lluvia, siempre presente, el agua en todas sus formas, la bruma. Está Venezuela, está el hierro y todo su imaginario, el de Venezuela y el del hierro. Entonces yo creo que todas las lecturas, todas absolutamente, han ejercido influencia en mi poesía. La han construido. Se han ido amoldando. A través del tiempo. Yo, por ejemplo, recuerdo leer con fruición, por ejemplo, a Miguel Hernández, que me encantaba, a Walt Whitman, a Eugenio Montejo, sí, a Rafael Cadenas. Después, últimamente estoy leyendo mucho más a mujeres, las que nombré antes. Entonces, escribo tal vez por imitación. Trato de coger de esto y de coger de aquello, o lo pretendo al menos, es una pretensión, es una tentativa más. Una tentativa, o sea, siempre en búsqueda del poema que nunca escribiré.
Sí. Bueno, sí, la poesía siempre es la eterna tentativa. La eterna Uno tentativa. nunca llega a la meta. Es como la vida es un misterio y la poesía pone luz un poco sobre ese misterio, pero no del todo. Te deja ver algo, pues, pero enseguida desaparece. Entonces vuelves a buscarlo en el siguiente poema. Siempre con un compromiso con el lenguaje, obviamente. Sí, bueno, claro. A partir de las instancias del agua, ¿dónde estás ahora? ¿Qué estás haciendo? Me temo que estoy todavía en el agua. y me está costando salir de ella. Sigo escribiendo y estoy escribiendo empeñada en salir del agua. No sé si es bueno o malo, no sé a dónde me conducirá, pero en ello estoy. No estoy trabajando narrativa, estoy trabajando solo poesía y empeñada en alejarme de instancias del agua. Siento que con este poemario al que te debo a ti muchísimo, porque el taller de poesía con el que estuve, contigo de frente, me reconcilió con mi poesía de la juventud, aquella que no buscaba ser entendida, un poco más críptica y no tener miedo a que no se me entienda, sino que la poesía brille por sí misma, ¿no? Tú también hiciste énfasis en que escuchara el silencio, ¿sabes? Para escuchar mi voz interior, escucharla y ser fiel a ella. Y yo te hice mucho caso. Lo hice lo mejor que pude. Y resultó a instancias del agua. Siempre el agua como disparador, como motor. Tal vez porque mi primer poema nació con la lluvia. No lo sé. Pero el agua siempre presente. También como metáfora perfecta para todo, ¿no? La lluvia fluye plácidamente, pero también erosiona, pero también te invita a profundidades. No sé. El agua, por supuesto, lo tienes como referente en el paisaje isleño, pero esta niña que vivió en San Félix, esa es una ciudad donde nada más y nada menos se unen dos colosos, el Orinoco y el río Caroní. Y el Caroní. Es una cosa impresionante. Alejo Carpentier tiene una novela preciosa que es El reino de este mundo, ¿se acuerdan? Hay un momento, y es cierto, hay un momento donde él describe el momento en el que, porque el Caroní desemboca en el Orinoco, ¿no? El Caroní es un río que viene del macizo y es un agua, digamos, muy, muy pura, muy cristalina. A veces recuerda un poco el color de la Coca-Cola, ¿no? Y el Orinoco no, el Orinoco viene ya arrastrando un poco todo, digamos, el paisaje llanero. Pero el espectáculo que narra maravillosamente bien Carpentier y que se ve, es que las aguas en el momento en que se unen no se mezclan. Los ríos avanzan, es sorprendente, o sea, la gente ha tomado fotografías, los ríos avanzan como muy negro el Caroní, muy marrón el Orinoco, y aquello viene a juntarse muchos kilómetros más allá. Es una cosa curiosa. Sí. Bueno, ahí el agua también está presente. Totalmente, ¿no? Vivíamos ahí a un paso del espectáculo. Bueno, imagínate. Bueno, ¿por qué no nos lees algunos poemas por favor, de Instancias del agua? Sí. Instancias del agua. ¿Alguno en particular que quisieras que leyera? Esos que tienes con la... Ese que tengo aquí. Con la cosita verde ahí. Sí, que no sé por qué elegí estos, pero bueno, por alguna razón será, aunque esté oculta. Les leo Desemejante. Desemejante. Es una casa a oscuras, en una calle ciega, la hojarasca babosa que cubre mis jardines, sabiendo que no existen. La bruma tendida en la azotea, o esta otra que escondo en mis alcobas para que nadie sepa con quién duermo. Los días armados de mordiscos,
tan carentes, tan faltos del simple palpitar de una amapola. Desde el lado más leve de este viejo poema, hoy confieso, no sé si el perdón cabe, ese lugar sombrío donde a veces recalan mis palabras. Es una casa a oscuras, en una calle ciega, la antigua costumbre de acercarme al umbrío, esa manera mía de ser tan imperfecta. Piel. Por aquí pasó el fuego, con su hocico de perro y sus orejas largas, con sus sordas en llamas, puntiagudas, perplejas. Yo le di lo que tuve, 7 vidas quemadas sobre adoquines de la diáspora. Cuando venció el incendio entre las ruinas, gritaba un aguacero. Era yo que cantaba. Fuego y agua en incesante epifanía. Había uno de una salamandra, ¿o no? Pero ese no está. Ah, sí, ese no, Ese lo eliminamos, lo quitamos. Ese, sí, me acuerdo. Ahí estaba Octavio Paz. Octavio Paz, sí, claro, estaba Octavio Paz. Octavio Paz. No sé, el Ars Poética, por ejemplo. Ese es muy bello, Ars Poética, sí. Para intentar decir lo que no puedo, que la palabra lleve cuanto duela, palpite o se desangre, tan libre de artilugios, abrazada al instante de algún modo. Para solazarme en el latido, debe soltar la sombra el vuelo de sus pájaros y así llegar con ellos hasta el foso donde aguarda el poema que nunca escribiré. Y entonces que me abrace su luz y se detenga para verter en mí su extrañamiento, que puedan las palabras acercarse al redil silencioso de mi frente para dejar en él su barredura. Muy bello. Bueno, comenzamos con Canetti y vamos a cerrar con Bolaño, pero hablando previamente, ya sé cuál va a ser la respuesta de... es decir, ha sido muy inteligente en pensar en no responder, porque lo que me dijo, no, te voy a responder con un poema. Le voy a decir cuál es la pregunta, que a mí también me gusta repetirlo. Dice, una última pregunta un poco difícil que te hago, porque alguna vez se le hicieron a Roberto Bolaño y la contestó, le preguntaron. Era el momento donde él estaba casi que condenado, estaba buscando un órgano para trasplante, no lo consiguió y murió joven, ¿no? Le preguntaron cómo quería llegar a la muerte. Un periodista, la última entrevista que se le hizo casi una semana antes de morir, sorprendente esto. Le hicieron entonces la pregunta, ¿cómo quiere usted morir? Y la respuesta me impresiona. Ella entra y yo salgo. Más claro. Bueno, entonces, claro, yo quería una pregunta difícil. Yo quería preguntarle a Isabel, pero creo que buscó un escudo perfecto. A ver. Sí, bueno, yo quisiera morir en paz y con la certeza absoluta de que la muerte es un regreso. Por eso te leo el poema Regreso. Regreso. Vuelvo del mundo con la boca entreabierta y la vida en las manos, como quien llega a la cima más alta del último deseo. Mis amigos me lloran, aunque pronto se irán a olvidar que he existido. Mis amores me llevarán al mar que inventé para ellos. Sobre mí no habrá flores, las flores crecerán en la tierra y yo no estaré en ella. No es difícil morir, solo es dejarse ir. Volver donde se empieza. Era abril y llovía. Muy bien. Muchas gracias. Gracias, Antonio.